que nuestro paciente es candidato para trombolisis después de todos los criterios, todos los exámenes que se le han hecho, tenemos que, de forma muy importante, manejar la presión arterial y monitorizarla muy seguido, sobre todo en las primeras horas. Entonces, si nuestro paciente va a recibir trombolisis o fibrinolisis, como dice ahí, debemos mantener un nivel menor de 185/110. Y para ello tenemos como medicamentos de elección al labetalol y al nicardipino. En algunos otros casos puede ser esto, ¿no? Que creo que ni hay acá. Ahorita vamos por ahí. Claro, 4.5 horas, claro, 4 horas y media, ¿no? 4 horas y media, exacto. Y los pacientes que no van a recibir trombolisis, entonces tenemos que manejar la presión de otra manera. Porque si la bajamos mucho, la zona que está sin río sanguíneo, pero todavía las células están vivas, que quiere decir eso, la zona de penumbra, si bajamos muy rápido la presión, mucho, pueden terminar de morir, ¿no? Y establecerse un infarto más severo. Entonces debemos mantener un flujo sanguíneo entre 220 y 120 en este tipo de pacientes, no hay que bajarlo bruscamente. Igual, aquí están las indicaciones sobre los medicamentos, ¿no? Que están indicados. Y en el transcurso de los días, ir bajándolo poco a poco, un 15% por día, sobre todo las primeras 24 horas, ¿no? Listo. Ahora, esto que les traigo aquí es una indicación en los pacientes que han tenido infarto cerebral, pero que ya hemos determinado que es de origen cardioembólico, ¿sí? Entonces, en estos pacientes que tienen alguna condición emboligénica, el principal tratamiento es la anticoagulación. ¿Sí? Que usamos generalmente warfarina o los nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? En los pacientes con infartos de etiología cardioembólica. En los pacientes con infarto de etiología aterotrombótica y lacunar, generalmente antiagregamos. ¿Con qué? Con aspirina, con clopidogrel, y damos estatinas, si es que hay algún trastorno lipídico sobre todo, a altas dosis, ¿ya? Entonces, en pacientes que han tenido un TIA cardioembólico, se debe iniciar la anticoagulación al día del evento, es decir, a las 24 horas. En los ACVs leves, que para eso nos sirve el NIS también, para ver el grado de la lesión, que es un NIS aproximadamente de 8, debe ser a los 3 días, ¿no? 3 días después. En ACVs moderados, 8 a 15, el doble, ¿no? 3 horas 6, y un NIS mayor de 16, que es un ACV ya extenso, grave, el doble, ¿no? 12, así para que se acuerden. Al 3, 6, 12, más o menos es lo que han dicho. Y este cuadro quiero que lo lean porque sí ha sido preguntado alguna vez sobre el cuándo se debe reiniciar o iniciar el tratamiento de anticoagulación en los pacientes con infarto cerebral. ¿Ya? Listo. Seguimos con la parte de ACVs hemorrágicos. Las hemorragias intracerebrales corresponden más o menos el 15% de los eventos vasculares cerebrales. De ellos, las hemorragias intraparenquimales, mejor acá, intraparenquimal, son aproximadamente un 10% y las subaracnoideas un 5%. Ahora, tenemos que saber que estamos hablando de las hemorragias espontáneas, pues, ¿no? Porque existe otro grupo que se llaman las hemorragias traumáticas. Ahora, si a mí me preguntan cuál es la causa más frecuente de hemorragia intracerebral o a secas, ACV hemorrágico, yo respondo que es la causa traumática. Entonces, los traumatismos intracraneales, los TEC, son la causa más frecuente de hemorragia intracerebral, ya sea intraparenquimal o subaracnoidea. ¿Ya? No se olviden de eso. De las causas espontáneas, es decir, que surgen de la nada sin ningún tipo de traumatismo, vamos a tener que en la hemorragia subaracnoidea
la etiología más importante son los aneurismas cerebrales. Y hay algunas condiciones que hacen que uno tenga mayor riesgo de sangrado, por ejemplo, ¿no? Mayor riesgo de sangrado. Por ejemplo, si la presión arterial no está controlada en estos pacientes, a pesar de que no hay mucha relación etiológica con la hipertensión, si un paciente tiene hipertensión no controlada, también, ¿no? Maniobras de Valsalva, ¿sí? Que el aneurisma sea muy grande, ¿sí? Hay algunas enfermedades como la poliquistosis renal, donde los pacientes tienen más riesgo de tener también aneurismas. ¿Ya? Listo. Y en la hemorragia intraparenquimal o las hemorragias cerebrales, ¿cuál es la causa más frecuente? Como les dije, la hipertensión arterial. No se olviden, en todo lo que es enfermedad vascular cerebral, la hipertensión arterial está metida por una u otra forma. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo más característico que quiero que se lleven? La localización más característica y frecuente es en ganglios basales a nivel del putamen. Eso es lo que quiero que recuerden. ¿Ya? Listo. Aquí seguimos, pues, ¿no? La hemorragia intracerebral espontánea, ya dijimos, la más frecuente es relacionada a hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial. Aquí, en esta figurita, vemos los lugares más característicos asociados a hemorragias intraparenquimales por etiología de hipertensiva, ¿no? ¿Cuáles son? Dijimos el más frecuente y el más característico, el putamen, más o menos en un 50% de los casos. Luego tenemos a nivel de fosa posterior, ¿sí? Más o menos un 15% en cerebelo, un 30% en protuberancia, ¿sí? Y por acá tenemos al tálamo, más o menos un 20-30%. Y finalmente la última localización es lobar, ¿no? Entre los lóbulos cerebrales también. Entonces, el lugar más característico y más frecuente es los ganglios basales a nivel del putamen, que es un 50% aproximadamente. ¿Ya? Existen otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que no tiene antecedente de hipertensión, es negativo, antecedente de hipertensión es negativo, y es joven, debo de sospechar de malformaciones vasculares cerebrales, y si es viejito, si es anciano, debo sospechar de angiopatía amiloide. ¿No? Es muy importante, sobre todo si el paciente no es hipertenso, estas causas de hemorragia intracerebral espontánea para poder hacer un diagnóstico adecuado. Listo, ahí está. Como les comentaba, si yo tengo un paciente joven con una hemorragia intracerebral espontánea, a la cabeza, la malformación vascular cerebral más importante relacionada son las malformaciones arteriovenosas. ¿Ya? Son las malformaciones arteriovenosas, que es la conjunción, la unión anormal entre arterias y venas cerebrales, que suele verse con una arteriografía o angiotomografía. La tomografía con contraste se ve como un ovillo irregular, con edema perilesional, perdón. Y suelen asociarse muy, muy frecuentemente a crisis epilépticas por el sangrado, ¿no? Tiene mucho riesgo de sangrado y el sangrado relaciona a crisis epilépticas. Cavernomas o angiomas cavernosos también pueden generar hemorragias, pero son hemorragias más focalizadas, como lo que vemos acá. La característica principal del cavernoma es que este está circunscrito por tejido cerebral normal, entonces las hemorragias suelen ser muy focalizadas y rara vez
rara vez llegan a ser cuadros malignos, como pueden ser en las malformaciones. La imagen característica en resonancia es esta, la de palomita de maíz, en la secuencia de T2, ¿no? ¿Ya? Existe otro tipo de malformación vascular cerebral que se llama angioma venoso, pero esta no causa síntomas. Muchos piensan que es causa de muchas cosas porque el diagnóstico es incidental, pero no causa ni hemorragias porque no se rompe, no sangra, no causa cefaleas, no causa crisis epilépticas. Es como un engrosamiento de una vena cerebral, pero que no causa ningún síntoma, ¿ya? Y aquí les pongo aparte, en la angiopatía amiloide, como le digo, pensar en pacientes ancianos sin antecedente de hipertensión arterial y que tengan diagnóstico de Alzheimer o que tengan algún grado de demencia. Sobre todo si son sangrados recurrentes, multifocales. El diagnóstico definitivo es por anatomía patológica, pero rara vez se llega a hacer eso. Listo. ¿Cuál es el manejo de los pacientes con hemorragia intracerebral? Muy importante en los pacientes con hemorragia intraparenquimal es el manejo de la presión arterial, de estas maneras. Y como en el otro paciente que vimos en el caso clínico, tenemos que tomar en emergencia de todas maneras una tomografía cerebral, porque el paciente nos va a venir con un síndrome focal agudo, ¿sí? Entonces, clínicamente, los pacientes tienen un síndrome focal agudo también. Pero clínicamente, ¿cómo puedo diferenciar, no? Generalmente las hemorragias suelen asociarse más a trastorno de conciencia. Los familiares te suelen decir, lo encontré tirado, lo encontré desmayado, lo encontré inconsciente, ¿ya? Trastorno de conciencia suelen asociarse más a crisis epilépticas tempranas. Eso es lo más característico en la parte clínica de los pacientes con una hemorragia intracerebral, ¿ya? Ahora, si no me llega un paciente con un síndrome focal agudo y con este antecedente que cuentan los familiares, igual, mi sospecha clínica ya va siendo no para un infarto, sino para una hemorragia, ¿no? Tal vez si no hay mucha experiencia, igual es un síndrome focal agudo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomografía sin contraste. Tomografía sin contraste. En cualquiera de los casos, si sospechas de infarto o sospechas de hemorragia, tomografía sin contraste, como examen inicial en emergencia. Es lo mejor que está indicado, ¿no? ¿Qué más? Las tomografías suelen detectar, dice, pues, hemorragias mayores de 1 centímetro, ¿no? Y la sangre, ¿cómo se ve? Hiperdensa, ¿no? Como vemos aquí. Hiperdensa en tomografía. Hiperdensa. Ya las resonancias, las arteriografías y otros exámenes adicionales se hacen para estudio etiológico, una vez que nuestro paciente esté fuera de peligro y haya pasado la fase aguda. En la fase aguda lo más importante es el manejo de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si mi paciente está con una crisis hipertensiva, hay riesgo de crecimiento del hematoma. Y este crecimiento del hematoma directamente define el pronóstico de nuestro paciente en cuanto a mortalidad. El manejo de la presión arterial es muy importante. En este caso, a diferencia de lo que sucede en los pacientes con infarto cerebral, en que no le debo bajar mucho, ¿no? Tengo que quedarme a niveles de 200 sobre 100 o de 180, en estos pacientes con hemorragia sí le debo bajar a menos o igual de 140, 90 en la fase aguda, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Control de las crisis epilépticas que puedan presentarse, control de hipertensión endocriniana con medidas médicas o quirúrgicas, ¿no? Si no hay mejoría, y control de la temperatura, medidas generales. Las medidas generales van a la neuroprotección, es decir, disminuir el metabolismo.
mantener la glucosa adecuada, mantener la presión adecuada, mantener la temperatura adecuada, ¿no? Listo. Chicos, terminamos hemorragia subaracnoidea porque ya se nos pasó la hora, son temas muy largos, pero espero que sí les vaya sirviendo, ¿no? Habíamos hablado ya de la hemorragia subaracnoidea, es una hemorragia que se da por, como les dije, de forma espontánea, por ruptura de aneurismas, pues, ¿no? Es la causa más importante, aunque en este cuadro les relatan las otras muchísimas causas que pueden generar hemorragia subaracnoidea. Lo más importante es la ruptura de aneurismas cerebrales. Pero si me preguntan cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, siempre es la traumática. Si me preguntan cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea, ahí sí, la ruptura de aneurisma cerebral. ¿Ya? Eso es lo más importante. Más importante. Listo. De las localizaciones, la localización más frecuente es la que está marcada aquí. Es en la unión de la comunicante anterior con la arteria cerebral anterior, aproximadamente un 40-50%. Seguida de la comunicante posterior. Y otras zonas, ¿no? Pero estas son las más frecuentes. Clínica, eso es lo más importante porque eso sí les preguntan muchísimo. Es un paciente previamente sano, generalmente se da en personas muy jóvenes, Perdón, ya está, disculpen un momento, ya. Solamente vemos la parte clínica para que la tengan en cuenta porque sí es muy importante para ustedes. Entonces, la parte clínica de la hemorragia subaracnoidea, como yo les comentaba, son pacientes sin ningún antecedente, generalmente jóvenes, previamente sanos, sin ninguna molestia, en los que van a presentar una cefalea, que es descrita así, ¿no? Cefalea súbita es la palabra, súbita, muy intensa, muy intensa. Eso es clínicamente lo que van a manifestar. Van a mencionarnos tal vez el antecedente de que estaba realizando algún esfuerzo físico, antecedente de alguna maniobra de valsalva, ¿sí? Y que al examen pueden haber tenido cierto trastorno de conciencia, pero luego los vemos sin ningún cuadro focal generalmente, y lo que vamos a encontrar clínicamente es rigidez en nuca, ¿no? Por la irritación meningia que produce la hemorragia. Entonces, ese es el cuadro más importante. Muy rara vez se asocia a crisis epiléptica y muy rara vez se asocia a otra sintomatología focal, ¿no? A menos que sea, pues, extenso, ¿no? Inmenso. ¿Qué más? Pueden haber algunas manifestaciones previas en pacientes que ya tienen un aneurisma que está creciendo, se llaman las cefaleas centinelas. Pueden presentar cefaleas también muy intensas, de forma muy característica, muy parecidas a la de la ruptura, porque algunos hablan que se deben a microrupturas. Pueden haber compromisos de estructuras aledañas por compresión. Por ejemplo, puede haber diplopia por compresión del nervio canal 3, el nervio canal 6, ¿sí? Y muy característico es que aparezca la alteración del nervio canal 3, pero con alteración pupilar. Es decir, diplopia más alteración pupilar del mismo lado nos lleva a pensar de que algo está comprimiendo, y si está acompañado de la sintomatología de cefalea, pues podemos pensar que se trata de un aneurisma que está por romperse o no se ha roto, ¿no? Listo. Puede haber signos de hipertensión intracraneana si el sangrado es muy severo, y en este tipo de pacientes el diagnóstico es básicamente igual, ¿no? De inicio con una imagen, tomografía igual sin contraste, emergencias, tomografía sin contraste, para definir primero el diagnóstico o corroborarlo, y luego ver
el siguiente manejo. En algunos pacientes puede ser que de forma muy temprana la tomografía sea negativa. Es decir, no veo ningún tipo de sangrado, pero la clínica del paciente me orienta a que es una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Una punción lumbar excelente. Y en la punción lumbar que buscamos, crenocitos. Crenocitos, ¿sí? Las primeras 72 horas suelen ser muy valiosas porque ahí es donde tenemos mayor sensibilidad de ambos exámenes, ¿no? Si yo confirmo esto, debo pasar a búsqueda de la causa, ¿sí? Puede ser una angioten, pero el gold estándar es una panarteriografía cerebral, ¿sí? El angioten suele no ver aneurismas menores de 3 milímetros, por eso el gold estándar sigue siendo la panarteriografía cerebral. Y si ya encontramos nuestro aneurisma, pues tratamiento debe ser inmediato. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Quirúrgico. Clipándolo o embolizándolo, ¿no? Ya depende del neurocirujano. Chicos, los tengo que dejar porque ya nos hemos pasado algunos minutos. Yo creo que la clase es bastante extensa porque no se puede resumir tanto, incluso los temas más importantes no se pueden resumir tanto. Pero creo que la parte de semiología es muy importante y les va a ayudar para las siguientes fases para poder entender mucho mejor. Ya coordinaremos tal vez si los dos temas que nos faltan, que son más pequeñitos, se los puedo hacer llegar también por video. Si tienen preguntas, les dejé mi número más arriba, mándame un WhatsApp, pero no esperen que la respuesta sea tan inmediata. Yo les responderé progresivamente, ¿ya? Cuídense, por favor, nos vemos, gracias, espero que les haya ayudado esta clase.